¿Cómo estás? Buenos días. Una bendición estar con ustedes. Como cada domingo, para mí es un privilegio servir a Jesús. Les saluda Israel Sánchez de Iglesia Cristiana Trillo Nuevo. Saludos a los presentes, saludo a la gente que nos escucha en cualquier parte. Me enteré estos días que por ahí están escuchando algunos de mis mensajes en Canadá. De verdad me sorprende y le doy gracias a Dios por la vida de la gente que nos bendice y que nos da la oportunidad de bendecirles. Gracias y como les he comentado, siento un soporte en mi espalda de la gente que ora por nosotros, de la gente que ora por el ministerio y vemos cómo Dios nos ha ido guiando con pasos firmes, poco a poco, pero con unos sueños muy grandes, con un llamado y una visión estable. Así que aquí estamos sirviendo a Jesús y quiero preguntarte esta mañana, ¿qué tanto viste a Dios? ¿Qué tanto entendiste de Dios? ¿Qué tanto experimentaste de su amor, de sus cuidados, de su bendición? ¿Qué tanta atención le pusiste estos días? Y si no lo has hecho, te invito a que lo medites en tu corazón y veas toda la bendición, toda la cobertura, todo el amor, toda la misericordia que tuvo para contigo estos días. Y yo te puedo decir que tuve una semana extraordinaria en la que vi la mano de Dios en todo aspecto, familiar, económico, físico, algo impresionante. Y le doy gracias a Dios por ello. Hace unos días platicaba con un hombre eh, grande, fornido, que muy rudo, y él empezó y me dijo, entonces tú predicas la Biblia, y con curiosidad me empezó a preguntar poco a poco algunas cosas, posiblemente me esté escuchando, te mando un saludo, y me acuerdo que dentro de la conversación, mientras él más conocía sobre Jesucristo, sobre la palabra, más preguntaba. Entendí que el Espíritu Santo lo había traído, que era el momento de venir a los pies de Jesús para él. Dice la Biblia que eran atraídos por el Espíritu Santo los que habían de ser salvos. Así que me atreví a retarlo, le dije, quiero retarte a que veas si hay un Dios. Y él aceptó el reto y después de haber orado y ver el cambio en su semblante, ver la paz profunda, ver que habíamos terminado de orar y él no abría sus ojos porque sentía esa paz que el mundo no puede traer. Ver la transformación en su vida para mí fue algo sorprendente. Así que doy gracias a Dios porque me permite ver su mover en cada paso que doy. Me permite ver su majestad cada vez que sale el sol, en las aves, en lo que comemos, cada vez que hay un plato de alimento en la mesa, cada vez que hay salud, cada vez que puedo levantarme y decir, me acosté y dormí porque Dios me sustentó. Es su misericordia asombrosa y para siempre su bondad. Te invito a que experimentes el amor y la misericordia de Dios de continuo. Él está rodeándonos cada segundo. Y el motivo de este mensaje, ciertamente pausamos la serie que traíamos de El que era, el que es y el que ha de venir, que son tres mensajes poderosos e impactantes, porque he estado viendo también en estos días el dolor y la necesidad que hay en el país o alrededor del mundo. Vemos guerras, vemos problemas socioeconómicos, políticos, vemos guerras arancelarias, vemos tantas dificultades y tal vez nosotros nos podemos llegar a preguntar, ¿y dónde está Dios en medio del dolor? Tanta gente sufriendo, tanta gente batallando, fábricas cerrando y nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? Y quiero hablarte de una persona que sufrió bastante y padeció aflicción durante años de su vida. Y no estoy hablando de Job, estoy hablando de José. Vamos a estudiar sobre su vida, voy a parafrasear, te voy a decir en qué versículos o capítulos lo puedes encontrar. Vamos al Génesis capítulo 37 para iniciar.
Si quieren ir apuntando ahí, voy a parafrasear mucho porque es una historia larga. Apunta algunos títulos y los estudias a lo largo de la semana. Y vamos a ver y a entender dónde estuvo Dios en medio de todas las dificultades y todas las adversidades que padeció y todo lo que Dios hizo al final con él. Porque la historia de José es poderosa en las Escrituras, ya que a través de su vida vemos cómo, lo mencionaba hace unos minutos, Dios a través de esas pruebas y aflicciones encontró y le dio un propósito y un plan siempre que se cumplió para bien. Así que en este mensaje nos vamos a encontrar las aflicciones de José para un propósito final grande y glorioso. Te voy a comenzar contando quién fue José. José, hemos visto y hablado de Abraham, de Isaac, de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, varones, una niña llamada Dina, y José fue hijo de Jacob y Raquel. Recordemos que Raquel fue la mujer que amaba a Jacob, se le dio a Lea por esposa eh, en engaño en la luna de miel y trabajó 14 años por Raquel, o sea, es decir, Raquel era la mujer que amaba, sin embargo, era estéril. Lea le dio varios hijos, ambas, Raquel y Lea, le dieron a sus siervas para tener hijos también con ellas. Entonces ya tenían tres hijos de tres diferentes mujeres, Jacob, pero a fin de cuentas tuvo a José con la mujer que siempre amó, con la mujer por la que trabajó, por la mujer que se enamoró, que fue Raquel. Y después de tener a José, Raquel más adelante tuvo a Benjamín, otro hijo amado. Sin embargo, Raquel murió dándolo a luz. Es decir, se queda Lea, se quedan las siervas, se quedan todos los hijos de ellas, y se queda Jacob con sus hijos amados, Benjamín y José. Dice Génesis 37:3, y amaba Israel, es decir, Jacob, recordemos que Dios le cambió el nombre, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Es decir, todos eran pastores, los hijos más grandes de edad, y José traía una túnica de diferentes colores. Era muy amado, muy querido, el consentido que podríamos llamar. Y vamos a hablar varios puntos, si quieres irlos apuntando. Punto número 1, José era un joven con sueños. Versículos base, Génesis 37, del versículo 4 al 11, dice, parafraseando, que Dios le dio sueños que indicaban que él tendría un papel importante en el futuro. Sin embargo, su confianza en los sueños dados por Dios no fue bien recibida por sus hermanos, quienes sentían celos y enojo hacia él. El contexto dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Es decir, crujían los dientes cada vez que le hablaban, lo detestaban literalmente. Génesis 37, versículo 5 dice, y José tuvo un sueño, y soñó José un sueño, perdón, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí mi manojo se levantaba en medio del campo, y he aquí mi manojo estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto.
Aquí podemos ver que muchos de nosotros hemos recibido sueños, visiones de parte de Dios sobre lo que quiere hacer en nuestras vidas, llamados de parte de Dios, llamados continuos de parte del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando se los podemos compartir a alguien que no nos conoce y no conoce el potencial que hay en nuestro corazón, posiblemente le resulte complicado entenderlo. Es importante recordar que cuando Dios nos llama, Dios nos perfecciona, Dios nos prepara durante el camino. Y recuerda que nadie es profeta en su propia tierra. Dice la Biblia que cuando Jesús regresó a su tierra de nacimiento, hubo muy pocos milagros porque lo conocían y decían, ¿acaso no es este el hijo del carpintero? Y no hubo muchos milagros. Entonces, en el corazón noble de José, porque vemos que con sencillez, con inocencia le contaba los sueños que hacía que sus hermanos lo dieran más. Sin embargo, Dios tiene un propósito para él. Así que si tienes un llamado y tienes un propósito, tienes sueños en la escuela, tienes sueños laborales, aférrate a ellos porque Dios puede transformarte en esa persona que cumple esos sueños. Vamos, punto número 2, por favor. Vamos a hablar de la traición de los hermanos de José. Génesis 37, 18 al 28 dice que el odio y la envidia de los hermanos de José lo llevaban a un acto de traición. Le arrojaron en una cisterna y luego lo vendieron como esclavo a los ismaelitas. Y en este momento José podía haber sentido que todo había terminado para él. Fue rechazado por sus hermanos, tenía un futuro incierto. Y nada más quiero que te pongas a pensar cuál era la reacción y el conocimiento incierto y vago de un muchacho de 17 años, mientras en el fondo de una cisterna vacía, mientras sus hermanos estaban discutiendo entre ellos si lo mataban o no. Dos de los hijos de Lea lo defendían, decían, pues no hay que matarlo. A fin de cuentas uno dijo, ¿y si lo vendemos? Y fue lo que coincidieron a hacer porque los otros lo querían matar. Imagina su corazón, imagina la tristeza y el quebranto en medio de esta situación. Le quitaron su túnica, la llenaron de sangre y le dijeron al papá que tal vez una bestia lo había matado y lo dieron por perdido. Sin embargo, él iba camino a Egipto como vendido como un esclavo. Si nos pudiéramos hacer la conversión del pago que le dieron a los hermanos por la vida de José, es aún más triste la situación, porque un pago muy escaso. Bueno, no hay precio como para hacer una comparativa de un hombre, ¿no? Sin embargo, es decir, fue nada, nada. Yo creo que cualquier animal o bestia que hubieran traído ellos hubiera costado más que lo que pagaron los ismaelitas por su vida. Y aquí podemos ver en esta parte del sufrimiento de José estando en el pozo, que a veces las traiciones y las injusticias humanas no dependen de nosotros. Nosotros podemos tener un corazón noble, podemos tener un llamado fijo de parte de Dios y la gente no lo va a entender. Pero Dios tiene siempre el control sobre nuestras vidas. La traición de sus hermanos fue el punto de partida de un viaje que emprendió, aunque doloroso, iba a llevarlo a un destino divino. Así que si eres víctima de una traición o de una injusticia, recuerda que Dios puede usar todo momento, como dice la palabra, todo obra para bien para los que le aman, para formar tu carácter, transformar tu fe y llevarte al propósito y a los sueños que Él tuvo para ti. Punto número 3, la prueba en la casa de Potifar, Génesis 39. Al llegar a Egipto, José fue vendido a Potifar, que era un oficial importante de Faraón. Ahora quiero que entendamos todo lo que te voy a contar acerca de Faraón y Egipto a continuación. Es el tiempo en el que se construían las pirámides. Es el tiempo del sombrerito este que traía una serpiente en la parte frontal, de los maquillajes en los ojos, de los collares exuberantes de oro y de piedras preciosas. Si has visto películas relacionadas con Cleopatra y todo eso, así, todo lo que te cuente a continuación relacionado con Egipto, ese tiempo fue. Regresamos, José fue vendido a Potifar como un esclavo, que era un oficial de Faraón, un hombre importante en Egipto.
Egipto en ese tiempo era la nación más poderosa del mundo. Tenían tecnología, tenían ciencia, tenían tantos dioses. Faraón era el hombre más poderoso. Tenían, por su posición geográfica, tenían navíos, tenían muchas cosas. Era un país poderoso, una nación poderosa en aquel tiempo. Y Génesis 39:2 dice que Jehová estaba con José. Recordemos todo el sufrimiento que llevaba hasta este momento, vendido como esclavo. Sin embargo, dice la palabra, y Jehová estaba con José. Dice la palabra que su amo veía que todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. Y allí fue prosperado ya que Dios estaba con él. Y dice también la palabra que José era de hermoso semblante y de bella presencia. Es decir, un esclavo, Potifar, compra un esclavo, lo ponen a hacer labores en casa, labores en el campo, y si sembraba alguna semilla era prosperada por Dios, si lo ponían a hacer limpieza, lo ponían a hacer cualquier trabajo, cualquier situación que tuviera que resolver, lo hacía con excelencia, y todo le salía bien, todo era impecable, todo era íntegro. Sin embargo, también pasó dolor en la casa de Potifar, como dice la palabra, que era de hermoso semblante y bella presencia. La esposa de él intentó seducirlo. Y cuando él la rechazó, él, ella lo acusó. De hecho, comenzó a gritar falsamente, diciendo que él la había venido a acosar. Y él terminó encarcelado. Así que al seguir la justicia, muchas veces y hacer lo correcto, nos enfrentamos a consecuencias negativas, pero como José debemos confiar en que Dios está con nosotros incluso en medio de toda prueba, a pesar de que José no comprendía por qué le sucedían tantas cosas, Dios seguía usándolo y como dice la palabra, Dios estaba con José y Dios lo estaba preparando para todo lo que iba a venir. Las pruebas que enfrentamos son una oportunidad para demostrar integridad, vigor, valor, poder y fe. Y Dios usará esa fidelidad para glorificar su nombre. Cuarto punto sobre la vida de José, la paciencia en la prisión. Ya estaba preso, odiado por los hermanos, cautivo en el pozo, transportado por los esclavistas, vendido, empiezan a salir mejor las cosas, hay una falsa acusación y ahora termina otra vez en la cárcel. Dice verso 21, después ya que está en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia. Es decir, a pesar de estar en prisión, José encontró favor con el carcelero, es decir, el encargado de la cárcel, y le dio responsabilidades sobre otros prisioneros. Es decir, le cayó tan bien y vio que era un hombre diferente, un hombre en el que estaba Dios y la bendición y la provisión de Dios, que al final de cuentas él terminó siendo un ayudante en medio de la cárcel. Ahora le ayudaba a tener a los otros prisioneros posible o seguramente les ayudaba a servir comidas, ayudaba con la limpieza, ayudaba con cosas relacionadas con la estancia en una cárcel que gracias a Dios no tengo eh, el, el testimonio de poder compartir. Entonces no sé muy bien de qué se trate una estancia relacionada con este tema. Y espero que nunca me tenga que pasar, ¿verdad? Dice, versículo 23 de Génesis 39, el jefe de la cárcel no necesitaba atender nada de lo que José hacía porque Jehová estaba con José y lo que hacía Jehová lo prosperaba. Es decir, en medio del dolor de haber perdido todo lo que ya estaba construyendo, José no perdió la fe, sino que siguió siendo fiel a Dios y Dios siguió prosperando todo lo que él hacía donde quiera que fuera. Quiero comentarte que en las pruebas más difíciles podemos tener la tentación de rendirnos. Pero es precisamente en esos momentos cuando Dios está trabajando en nosotros y recuerda que su poder se perfecciona en la debilidad. Ah, gloria a Dios. Punto número 5. La interpretación de los sueños y la exaltación de Dios.
Génesis capítulo 41, versículos 14 al 46. José, recordemos que ayudaba en las labores de la cárcel, Dios lo prosperaba, caen cautivos o caen en prisión dos sirvientes de Faraón. Uno era el jefe de los coperos y otro el jefe de los panaderos. Y ambos tuvieron un sueño y estaban tristes. Dice la Biblia que José se acercó y les dijo, ¿por qué están tan tristes? Y les dijo, tuvimos un sueño y no hay quien lo interprete. Y José les dijo, vamos a ver, cuéntenme sus sueños y Dios nos dirá qué es lo que significan. Aquí te puedo decir, ve la confianza que tenía José en medio del dolor, en medio de la tempestad, en medio de estar en la cárcel, en medio de sus situaciones adversas. Él sabía que Dios estaba con él. No dijo, cuéntame el sueño para yo ir a orar y ver si Dios me lo revela. Él dijo, cuéntenme su sueño y Dios nos lo va a revelar. Así que Dios le permite interpretar el sueño de ambos. A uno de ellos le dijo que moriría y al otro que sería restituido a su puesto. Y así pasó. Y al que le dijo que sería restituido a su puesto, le dijo, acuérdate de mí cuando tengas este bien. O sea, acuérdate de mí cuando seas otra vez el copero de Faraón. Háblale bien a Faraón de mí para que yo pueda salir de esta casa, es decir, de la cárcel. Estaba preso por una situación injusta, así que le dice, acuérdate de mí. Y efectivamente el versículo 21 dice que el jefe de los coperos se le devolvió su cargo y al otro mandó a que lo colgaran en un árbol y se cumplió lo que José les había dicho. Versículo 23 dice, sin embargo el jefe de los coperos se olvidó completamente de José. Qué agradecimiento, ¿no? Después de haber estado padeciendo y pensando que lo iban a matar, José le interpreta el sueño y le dice, no te vayas a olvidar de tu servidor. Y al jefe se lo olvida. Estaba tan contento, sirviendo allá el vino a Faraón otra vez, después de haber recibido un perdón, posiblemente se comprobó que él era inocente y se olvidó completamente del pobre de José otra vez. Imagina el corazón de José, esperanzado, viendo cómo se llevaban al copero. Acuérdate de mí, guiño, que Dios te bendiga, nos vemos pronto allá afuera. Y el hombre copero se olvidó de él. Así que, y dice la palabra, mira qué precioso es el corazón de Dios. Dice, después de 2 años, Faraón tuvo un sueño que nadie en toda la tierra de Egipto podía interpretar. Y el copero se acordó de José y le habló bien a Faraón, quien lo hizo venir. José interpretó el sueño y dijo, habrá 7 años de prosperidad en la tierra y 7 años de escasez. Así que gracias a que José pudo interpretar ese sueño de parte de Dios o bajo la unción de Dios, el pueblo egipcio se preparó durante 7 años para toda esa hambruna que venía. Faraón le dio el puesto más alto a José en la tierra de Egipto, es decir, ahora el segundo hombre más poderoso. Dice que la Biblia que le dio su anillo, que se vistió de lino fino y que le puso un collar de oro, y como te mencioné hace rato, era el atuendo de los reyes, el atuendo egipcio de un hombre con poder. Así que después de haber estado en la cárcel, después de haber estado en su dolor, en su sufrimiento, ahora Dios lo había llevado a un nuevo nivel, a una jerarquía de poder. Y además de esto, se le añadió que él era el encargado de toda la economía del pueblo egipto mientras se preparaban para la hambruna. Dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Entre toda la gente que estaba ahí, después de que José había interpretado el sueño, él supo que Dios estaba con él. Entre tantos dioses que había en la tierra de Egipto, entre tantos sacerdotes, siervos de esos dioses falsos, que no eran sino imágenes, tenemos a Amón, a Ra, a Osiris, a Isis, a Horus, y ninguno pudo interpretar
el sueño. Sin embargo, el favor y la gracia de Dios permitieron que José pasara de estar en la cárcel y del dolor y el sufrimiento y de estar abatido a ser el segundo hombre más poderoso del mundo y que Faraón reconociera que Dios estaba con él. Aleluya. Punto número 6, me voy un poquito más rápido. Voy a hablarte de la reconciliación de José con sus hermanos. La hambruna causó que la familia de José viniera a Egipto después de 2 años de hambruna. Pasaron 7 años de hambre y en el segundo año, 7 años de abundancia, perdón, y en el segundo año de hambruna, el pueblo judío, es decir, los hijos de Jacob, perecían y Jacob los envía a Egipto por alimentos y le dijo, para que no muramos. Dice que cuando sus hermanos vinieron a Egipto en busca de comida, José hizo como que no los conocía. Obviamente ellos no lo conocían, ellos habían lanzado al pozo y vendido como esclavo a un muchacho de 17 años. Ahora era un hombre completamente diferente en su apariencia. Sin embargo, su corazón y la gracia que había encontrado delante de Dios no se habían alterado. Él los probó, es decir, les hizo preguntas, fue áspero, dejó a uno de sus hermanos ahí mientras preguntó si tenían otro hermano y le dijo, sí tenemos otro hermano, se llama Benjamín. Recordemos que Benjamín era su hermano de sangre completamente, hijo de su padre e hijo de su madre Raquel, quien murió dando la luz. Así que se quedó al hermano o medio hermano e hizo que fueran hasta Egipto, hasta Israel o hasta su tierra natal por Benjamín sin haberse revelado a ellos. Y la palabra dice que cuando estaba, ya que habían regresado, él interactuaba con ellos y tenía a su hermano Benjamín cerca, se tuvo que apartar de ellos al platicar un poco con él y llorar en secreto. Imagina después de tantos años, habían pasado al menos más de 20 años, haber visto a su hermano Benjamín, a quien había dejado siendo muy pequeño cuando lo echaron en ese pozo, lo tenía una vez más enfrente. Imagina el corazón de José. Tal vez quería abrazarlo, tal vez quería decirle yo soy José. Sin embargo, se apartó de ellos a llorar y se reincorporó. Al final de la historia, él se reveló a ellos y dice la Biblia que no podía ya José contenerse y le pidió a todos los que estaban a su alrededor, es decir, sirvientes, egipcios, a todos que salieran de la sala. Y ya que no había nadie con él, se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, se oyeron los egipcios, se oyó la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Es decir, ellos no entendían que era José, ellos veían al segundo hombre más poderoso de la tierra de Egipto, un hombre al que todos temían, un hombre al que todos respetaban, un hombre al que todos admiraban. Ya no era un muchacho ensangrentado en el fondo de un pozo, era un hombre poderoso al que Dios le había dado gracia y no entendían que era él. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano al que vendiste para Egipto. Ahora pues no te entristezcáis ni os pese haberme vendido aquí, porque para la preservación de la vida me envió Dios delante de vosotros. Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de esta gran liberación. Así que, al final de cuentas, todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la vida de José, que yo te estoy resumiendo de una manera muy rápida, que te invito a leer Génesis 37 al 45, es hablar
del perdón, de la gracia. Es un testimonio poderoso de cómo las aflicciones pueden ser utilizadas por Dios para un propósito y un bien mayor. A través de las pruebas, José fue formado, a través del odio, del maltrato, de la rencilla, para ser exaltado y cumplir un propósito divino, que era la preservación no nada más del pueblo egipcio, no nada más del pueblo judío, de toda la región. No sabemos cuántas naciones se acercaron a Egipto gracias a que Dios le reveló el sueño a José. Para un bien mayor, Dios permitió que todo ese dolor y sufrimiento lo formaran. Así que, como José pudo ver al final que todo encajaba en el plan perfecto de Dios y reconocer para un bien mayor, Dios me trajo aquí. Quiero invitarte a que confíes en en el plan de Dios, que en medio de las dificultades puedas decir, como Él dijo, Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener la vida de mucho pueblo. Quiero que entiendas que Dios está contigo en medio de ese dolor, en medio de esa crisis financiera, en medio de esa prueba física, en medio de la enfermedad, en medio de la agonía, en medio de una pérdida sentimental. Dios está contigo. Todo obra para bien para los que le amamos. Así como Dios estuvo con José y el bien y la misericordia lo seguían todos los días de su vida, así el bien y la misericordia te seguirán a ti todos los días de tu vida. José, pese a estar en la cárcel, no estaba cautivo. Su corazón y su espíritu estaban libres. Quiero invitarte a que no te esclavices en el dolor, no te esclavices en una crisis financiera, no te esclavices a una enfermedad, que tu corazón y tu mente sean libres. Entiende que Dios tiene el control en todo. ¿Qué lastima tu corazón? ¿Qué te afana? No hay dolor que Dios no pueda enmendar. No hay necesidad que Dios no pueda suplir. No hay quebranto que Dios no use para pulir tu vida y para llevarte a un bien mayor. ¿O es acaso que tienes mentalidad de esclavo? Dios no olvida, aunque el mundo sí olvide o se olvide de nosotros. Sus dones y el llamado permanecen. Espera el tiempo de Dios. Después de haber sido esclavo, José, pasaron 12 años para que fuera gobernante. 13 años, perdón, y 22 años para que pudiera ver a su padre otra vez. Recuerda que el tiempo de Dios es perfecto. Recuerda que los planes de Dios son mucho más altos que nuestros planes. Busca su rostro en medio de la tormenta y encontrarás paz y dirección. Vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra. Te pedimos que nos enseñes en la vida de José sobre cómo superar y enfrentar el dolor, de cómo superar la aflicción, de cómo ver y encontrar tu rostro, tu propósito y tus planes en medio de la soledad, en medio de la tristeza, en medio de la aflicción, de los problemas físicos que nos agobian, en medio de las situaciones económicas y políticas, podamos encontrar como tu pueblo tu nombre, tu llamado y tus propósitos en cada día. Quiero pedirte en este tiempo que traigas paz al corazón de los hermanos que tienen quebranto, que traigas consuelo, sabiendo que la lluvia viene temprana y tardía sobre su economía, que tú suplirás
todo lo que nos faltare conforme a tus riquezas en gloria, y no dejarás caído al justo para siempre. Esperamos en ti, esperamos en tu voluntad, esperamos por esa sanidad física, esperamos por tu amor, por la salvación. Si tu pena es ver un hijo quebrantado, alguna adicción, algún problema, dice la palabra en Hechos, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Colócalo sobre el altar y Dios obrará. Gracias por tu atención esta mañana. Escudriña la Escritura durante este tiempo y ve a Dios y todo lo que Dios hace por ti y para ti esta semana. Te bendigo y es un privilegio servirte.